el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hermosa tarde le damos gracias al Señor por todo el amor tan grande que Él ha derramado en sus hijos y en toda la humanidad y todo aquel que desee estar con Él. Amén. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y vamos a leer el Salmo 150 para honra y gloria del Señor, ya que en nuestro corazón, ¿verdad?, deseamos siempre alabar y glorificar a nuestro Señor y Salvador. Amén. Él está aquí en medio de su pueblo que le alaba y le glorifica con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Amén. Él está aquí. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor, todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y a su nombre, gloria. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Vamos a alabar al Señor con este precioso canto que dice: Elías oraba en el monte Carmelo. Aleluya. Antes de entonar este precioso canto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: aquí está mi corazón, Señor, que desea alabarte. Amén. Padre celestial que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has concedido. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor. Podemos contemplar tu hermosura, Padre. Gracias por cada uno de estos pequeñitos, Señor, de estos niños, de estas niñas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Por los jóvenes, Señor, por los jóvenes también que desean alabar y glorificar tu nombre, Señor. Sigue bendiciendo tu obra, Padre. Somos tuyos, ovejas de tu prado, Señor. Te amamos, oh Dios, tú eres glorioso. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Tú eres Dios, tú eres santo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Elías oraba en el monte Carmelo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Tú eres poderoso. Elías oraba.
Dice este precioso canto: en victoria estoy, porque en pruebas, luchas, enfermedades, el Señor siempre está con nosotros. Él es nuestro refugio, aunque venga el viento con tempestad, sabemos que el Señor siempre ejecuta su palabra. Amén. Y regocijémonos en el nombre del Señor. Amén. En victoria estoy. En victoria estoy, victoria Señor, ¿cuántos deseamos darle lo mejor al Señor? Amén. Vamos a entonar este precioso canto que dice: te daré lo mejor del trigo. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, La gloria, aleluya. Él vive el Rey. Gloria a tu nombre, Señor.
Levantemos nuestras manos al Señor y adorémosle. Dice este precioso canto: me has librado de la muerte. Aleluya. Nos ha librado de la muerte eterna. Estamos ahora alabando y glorificando a un Dios maravilloso, a un Cristo de poder. Gracias, tú eres el alfa y la omega, principio y fin, dice tu palabra, Señor. Me has librado de la muerte.
que el Señor siga enviando, ¿verdad?, ese gozo a nuestro corazón. A pesar de pruebas, de luchas, de enfermedades, sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Así tenemos la participación de los niños en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a escucharles y que el Señor siga bendiciéndoles de grande manera. Amén. Gloria al Señor. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No hay poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No hay poder en este mundo que pueda resistir a tu palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Gloria al Señor. Amén. ¿Estar ahí? Gloria al Señor. Otro canto. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Gloria al Señor. Cristo vive. Todas mis culpas se fueron orando, se fueron orando, se fueron orando. Todas mis culpas se fueron orando allá a la cruz por mí. Y pasa un brillo que llena mi ser, que llena mi ser, que llena mi ser. Y pasa un brillo que llena mi ser, allá la cruz por mí. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, abre aquí así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, abre aquí así. Gloria al Señor. Muy bien. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es escuchar a estos pequeñitos, ¿verdad? Alabar al Señor. Pues así queda este lugar. Nuestro hermano, nuestro pastor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a pasar al alimento espiritual. Sabemos, ¿verdad?, que esto es de gran bendición. Pues a cada uno de nosotros es necesario, ¿verdad?, leer día a día la palabra, escudriñarla, estar atentos pues al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nos vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, San Juan 4,
19 al 26. San Juan 4, 19 al 26. Aleluya. Lo voy a leer, ¿verdad? Únicamente me sigue con su vista. Gloria al Santo de Israel. Vamos a poner atención a este pasaje de la Escritura. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Gracias, Señor, mi Dios, por tu bendita y santa palabra. Digno eres en gran manera de ser alabado. Señor, alimentanos. Sabemos que día a día tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, mío. Que no pase, pues, desapercibida esta palabra, Señor, mi Dios, que verdaderamente, ¿verdad?, nos nutra, nos llene, llegue hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Dios mío. Bendícenos, llénanos siempre de esa sabiduría, de esa inteligencia que viene de lo alto, y podamos entender, comprender todas estas cosas que tú nos hablas. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Amén. Pues pueden sentarse. Vamos a ver, ¿verdad?, una porción de la palabra bien interesante. Nos está hablando ahí, ¿verdad?, este pasaje de Jesús y la mujer, pues, samaritana. Pero vamos a entender aquí, ¿verdad?, con respecto, pues, al tema también, que de alguna otra forma este Señor nos hace ver, el cual sacamos de la palabra: adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Adorar en espíritu y verdad. ¿Y qué es esto, verdad, de adorar en espíritu y en verdad? O sea, verdaderamente hemos entendido, comprendido estas palabras que nos dice la Escritura, ¿verdad?, en estos pasajes. Entonces, ¿qué significa de alguna manera, ¿verdad?, para nosotros adorar? Fíjense, nosotros podemos ver ahí también que la primera vez, ¿verdad?, que aparece la palabra, pues, adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo, ahí en Génesis 22:5. Y algo bien interesante, fíjense cómo dice ahí la palabra. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, si nosotros estamos escuchando y entendiendo este pasaje de la Escritura, por lo tanto, ¿verdad?, destacamos aquí que adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, ¿sí? O sea, que tenemos que entender, ¿verdad?, esta obediencia también, ¿verdad?, que hizo Abraham, ¿verdad?, ese servicio que iba a hacer al Señor también, ese holocausto, ¿verdad?, esa rendición hacia su Señor, ese amor que él sentía para él, ¿verdad?, plasmado ahí, ¿verdad?, en cuanto iba a hacer ese sacrificio. Entonces, ¿verdad?, vemos que además de ese amor que él sentía por el Señor, además de otras características que destacan en el hombre, ¿verdad?, hay muchas características, pues, en el hombre para ofrecérselas también a nuestro Dios. Pero qué gran cosa tremenda iba a hacer aquí Abraham, ¿verdad?, Dios pidiéndole a su hijo, y él verdaderamente, ¿verdad?, iba a hacer ese sacrificio. De eso se dice siempre, ¿verdad?, que en su corazón el Señor sabía que ya lo había hecho él, pero el Señor detuvo, ¿verdad?, esta intención del corazón de Abraham. Entonces vemos ahí lo que es, ¿verdad?, ese acto de adoración conlleva muchas cosas del ser humano. Entonces fíjense que el significado de esa palabra griega adoración en el Nuevo Testamento es, ¿verdad?, proskuneo, y es postrarse delante
¿verdad? O arrodillarse delante. ¿Delante de qué? Pues nosotros tenemos bien entendido a qué postrarse delante de ese, nuestro Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Arrodillarse de ese Dios omnipotente, ¿verdad? Tremendo, el cual nosotros conocemos a través de la Escritura. Entonces la adoración es una actitud del Espíritu, pues una acción, es una acción interna, ¿verdad? Individual. La adoración es de adentro, entonces, hacia afuera siempre. Así debe de ser, ¿verdad? Siempre de adentro hacia afuera. Y hay que rescatar, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, que debemos adorar en espíritu y en verdad, según San Juan 4, 23, 24, ¿verdad? Que es adorar, pues estamos diciendo en espíritu y en verdad. Entonces, fíjense, adorar en espíritu tiene que ver con la más, ¿verdad?, honda y limpia, pues, situación de nosotros, pero que tiene que ser del corazón, ¿verdad? O sea, todo nuestro ser, nuestra mente, ¿verdad?, limpio delante del Señor. O sea, desde lo más hondo de nuestro ser tiene que salir, pues, ¿verdad?, esa pureza, esa limpieza de corazón. Debemos, en otras palabras, ¿verdad?, como que nacer de nuevo. Esto, ¿verdad?, todo conlleva, pues, a que el Espíritu Santo nos ayuda a realizar este tipo de acción o de acto. Entonces, si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros, no podemos responder de alguna manera en adoración a Dios. No podemos, porque a través del Espíritu, ¿verdad?, nosotros conocemos al Señor y Él nos redarguye, ¿verdad?, nos llena de conocimiento. De alguna otra manera Él nos insta, pues, ¿verdad?, nos redarguye, pues, de pecado, nos insta a apartarnos del mal y seguir, ¿verdad?, con un corazón limpio a nuestro Dios. Fíjense 1 Corintios 2:11, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos las cosas de Dios por su Espíritu que vive en nosotros, ¿verdad? Nos revela todas las cosas. Entonces, ¿verdad?, sintetizando como que todo esto, adorar en espíritu también requiere de nuestra mente bien centrada en el Señor y de alguna manera renovada, ¿verdad?, también esa mente por la comprensión también de la palabra, pues, de la lectura de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, pues vemos que en ella encontramos la verdad y la verdad es el Señor Jesucristo, ¿verdad? A través, pues, de esa mente renovada por medio de la palabra del Señor. O sea, hay comprensión, hay entendimiento, entonces hay cambio en nosotros, ¿verdad? Algo sucede, algo bonito, algo hermoso, ¿verdad?, que esa palabra, digo, va transformando, va cambiando nuestro ser, aún sin darnos cuenta. Entonces, para adorar debemos tener un corazón limpio, puro, abierto, ¿verdad?, y arrepentido delante de nuestro Señor, delante de nuestro Creador. Vimos, ¿verdad?, que es adorar entonces en espíritu, pero que es adorar también en verdad, en espíritu y en verdad. Ahora, ¿verdad?, que es adorar en verdad. Entonces, lo estamos diciendo, ¿verdad?, ya lo dijimos hace un momento, tiene que ver con la lectura, pues, de su palabra, escudriñarla. A través de ella, ¿verdad?, conocemos la mente, el carácter de Dios, cómo piensa Dios. Entonces, hacer nuestra esta palabra, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirla, ¿verdad?, principalmente a través de esa santificación también, que es gradual en cada uno de nosotros. Entonces, Jesús, fíjense, le dijo, ¿verdad?, allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una verdad bien tremenda también ahí. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, nos está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De la verdad, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, ¿verdad?, somos santificados también por medio, ¿verdad?, de esta palabra, que es la palabra, pues, de nuestro Señor Jesucristo, la cual es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Son, le digo, cosas tremendas que de alguna otra manera tenemos que entender, comprender cada uno de nosotros. Les decía yo, no pasar nunca por desapercibido este tipo de cosas, sino llegar siempre a la comprensión y nosotros, ¿verdad?, de alguna manera tener esa mente bien avivada, ¿verdad?, delante del Señor y poder entender cada uno, ¿verdad?, de estos pasajes bíblicos. Entonces, vemos que para dirigirnos genuinamente pues a Dios en adoración, tenemos que conocerle, saber quién es Él y reconocer, ¿verdad?, lo que Él hizo también, lo que hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para salvación de todos nosotros y de toda la humanidad también, ¿verdad? Sabemos que es al que cree, ¿verdad? Al que cree. Entonces, sin la palabra de verdad, la Biblia, no tenemos pues el conocimiento de Dios. Conocemos a Dios a través de la Biblia y es por eso que adoramos verdaderamente al Señor, porque le conocemos pues a través, ¿verdad?, de la Escritura. O sea, no pasa, le digo, desapercibido, ¿verdad?, cosas que nos habla aquí la palabra, las cuales, digo, tenemos que tener bien comprendidas en nuestro corazón. Lo digo porque estas son las que nos dan vida y vida pues en abundancia. Entonces, fíjense, regresando a Juan 14, 21, donde Jesús le dice a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué el Señor estará diciendo estas palabras? O sea, tenemos que hacernos esa pregunta también, ¿verdad? Sabemos que Jesús conoce el futuro, ¿verdad? ¿Por qué diría pues estas palabras? ¿Se ha dado de alguna manera usted cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor con respecto pues principalmente a la iglesia? ¿Qué está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en este tiempo de pandemia? Hemos sabido a través pues de nuestras autoridades eclesiásticas y los medios de comunicación, ¿verdad?, un tiempo atrás, que se cerrarían pues las iglesias por lo del coronavirus, pues de esta pandemia. Todo esto para evitar pues supuestamente, ¿verdad?, más contagios, y no supuestamente, sino sí para evitar pues contagios y detener pues el avance de esta enfermedad. Pero ahora en estos momentos, ¿verdad?, en estos días, inició también ya la reapertura, ¿verdad?, de muchos negocios que según son esenciales, ¿sí? Y muchos verdaderamente son esenciales. Y de esta manera, paulatinamente, se seguirán abriendo. Nosotros vemos más negocios para reactivar pues la economía de los Estados Unidos y de otras naciones. Entonces, ¿verdad?, para que de alguna manera el país pues no se venga abajo y que la gente también recupere, ¿verdad?, sus empleos, de alguna manera, ¿verdad?, puedan sostener a sus familias. O sea, es necesario pues todo esto, es magnífico, es bueno todo esto que estamos viendo. Pero lo que nos da un poco de tristeza por todo lo que nos damos cuenta y sabemos es que la reapertura pues de las iglesias para nuestros gobernantes no es algo de suma importancia, no es algo de primera necesidad, ¿sí? Como que no es algo esencial, así nos lo hacen ver pues nuestras autoridades. Esto es lo que sabemos pues por las pláticas que han tenido esos dirigentes de nosotros con estos gobernadores también. Entonces, nos han dicho que según sí podremos abrir las iglesias, pero hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, muchas sugerencias de higiene para evitar contagios pues entre los congregantes. Todo, ya lo dijimos, esto es bueno, ¿verdad? Pero como que estamos viendo, ¿verdad?, que como que nos ponen también un poquito de trabas para abrir también los templos, ¿sí? Pero por lo que nosotros bien sabemos y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, no pues le toman mucha importancia a la iglesia, pues, ¿verdad?, a la apertura de las iglesias. Como que dejan todo esto al final, al último. No alcanzamos a comprender todo esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la iglesia ha sido una parte esencial también dentro de la sociedad, ¿verdad? También ordena, corrige, ayuda, ¿verdad?, exhorta,
redarguye a la persona para un buen comportamiento, ¿verdad?, en su familia, un buen comportamiento social ante las autoridades, ¿verdad?, que seamos respetuosos de nuestras leyes también. Todo esto se inculca y todo eso nos lo hace ver también el Señor a través de la palabra. Entonces, como que no hay mucho interés. Todo esto nos pone a pensar, ¿verdad?, hasta dónde pues llegará esta situación, como que se quieren ir olvidando más y más de nosotros, como que así nos lo hacen sentir. Volverá todo a ser normal, volverá todo a la normalidad. En un tiempo más adelante, ¿verdad?, volverá todo a ser igual que antes. Esas son preguntas que nos debemos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo que se ve, pues pareciera ser que no, mis hermanos, ¿verdad? Ya que hemos dicho que se le está preparando, ¿verdad?, como que el camino al anticristo. Todo esto como que va a ir de mal en peor. Entonces nos están diciendo, ¿verdad?, por los medios de comunicación, que tal vez, ¿verdad?, haya muy pronto una vacuna también. Pero otros dicen que esto de la vacuna también es muy pronto, ¿verdad?, es muy apresurado, que llevará todavía tiempo. Primero, ¿verdad?, si la tuvieran, o sea, si la hubiera, tendrían que esperar un tiempo para ver la reacción de dicha vacuna en las personas. Tendrían que esperarlo. O sea, no sería pronto, tardaría a lo mejor, ¿verdad?, de 3 a 4 años, por ahí están diciendo. También verían la reacción de la vacuna en las gentes, en las personas, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y también observar si verdaderamente no trae pues consecuencias a la salud pues de la gente, ¿verdad?, de la humanidad. O sea, hay muchas cosas que están de por medio, pero principalmente vemos como que todo esto pues tiene un trasfondo más allá, ¿sí? Que de alguna otra manera nos lo hace sentir el Espíritu Santo, que tenemos que tener cuidado con todo lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo. Tenemos que ir en oración al Señor, prepararnos espiritualmente, le digo, hacer la parte que nos toca, no desmayar, sino nosotros estar, ¿verdad?, en el Espíritu siempre. Amén, avivado ese Espíritu. Entonces, nos ponen a pensar que la realidad, ¿verdad?, de todo esto es, ¿verdad?, con respecto pues a la vacuna y en la reapertura de los templos, como que va a tardar. O sea, en esto nos ponen a pensar, no va a ser pronto. O también vemos que va a haber una serie de requisitos, restricciones, ¿verdad?, directrices, ¿verdad?, como usted lo quiera llamar, un poco más fuertes también, ¿verdad? Trabas, les digo yo, para que nos ponen, para que no podamos abrir tan como quieran. Entonces, vemos, ¿verdad?, que no van a ser así, ¿verdad? Entonces, como que las cosas se ven muy difíciles. Muchos vemos también que tal vez no van a abrir por miedo también a multas, ¿verdad? Se habla de multas, miedo a demandas incluso también. Incluso pensamos que muchos no van a querer congregarse también por miedo también a esos contagios, ¿sí? Muchos van a preferir quedarse en su casa, le digo, y no culpamos a nadie, sino por el contrario, ¿verdad? Todo esto vemos que es por precaución, pero tal vez no se quieran congregar ahí, no porque no quieran congregarse, sino que los medios también de comunicación están haciendo ver las cosas, ¿verdad?, muy tremendas, como que las cosas están muy espantosas, ¿verdad?, allá afuera. Entonces, hacen que lo piensen, ¿verdad?, que la gente piense en los hermanos, piensen 2 veces para poder congregarse. Entonces, ¿hasta cuándo volverá todo a la normalidad? ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero el Señor sí sabe, ¿verdad?, hasta cuándo la iglesia va a tomar esa normalidad o simplemente las cosas van a continuar más graves. El Señor sí sabe y nosotros lo sabemos también a través de la Escritura. Fíjense, Él nos dejó dicho, ¿verdad?, lo que sucedería para que no nos cayera pues de raro todo lo que estamos viendo. Y ya lo había hablado con anticipación. En San Juan 14 habla que Jesús es el camino, ¿verdad?, al Padre, y que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Dice que se iría y nos prepararía lugar y regresaría y nos tomaría a sí mismo para que donde Él estuviera, nosotros
también estemos, ¿verdad?, ahí junto a Él, cerquita de Él, ¿verdad?, bien protegidos, bien seguros en las manos del Señor, cerca del Señor. Son palabras, pues, de un Dios de amor hacia su pueblo, hacia sus hijos, que en medio de todo esto, ¿verdad?, Él nos hace ver que no tengamos miedo, no tengamos ningún tipo de preocupación, ¿verdad?, que no caigamos, pues, en pánico, que hagamos, ¿verdad?, nuestras estas promesas que vienen aquí en su bendita y santa palabra. Entonces, Él nos rescatará, nos llevará con Él. Así es, ¿verdad?, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese mismo capítulo de San Juan 14, nos habla, ¿verdad?, de la promesa también del Espíritu Santo, ese Consolador que estaría con nosotros para siempre. En el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, al respecto, ¿qué dice? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, promesas grandes, tremendas del Señor, de consuelo hacia nosotros. Así que en medio de todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo, que estás viendo y estás viviendo, estemos tranquilos. Dios tiene cuidado de nosotros, cumplirá su propósito en cada cristiano también. Nos dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, ¿sí? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Ahora da en tiempo futuro, o sea, todo lo que Él iba, todo lo que les he dicho ahora a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas que el Señor ya había hablado conforme a la promesa, pero también conforme a todas las cosas que van a suceder, ¿verdad?, sean buenas o sean malas también. Ahora el Espíritu Santo en este tiempo está con nosotros, dentro de nosotros, y nos recuerda de estas cosas, ¿verdad?, que les habló a sus discípulos en este pasaje. Pero su Espíritu Santo también nos recuerda a cada uno de nosotros sobre todos estos sufrimientos, pues, que se ven hoy en día. Jesús había anunciado estos eventos, ¿verdad?, para los tiempos finales. Entonces no nos cae nada de sorpresa. Estamos pasando situaciones difíciles y pasaremos aún tragedias mayores también, ¿verdad?, según vemos en la palabra. Ya lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Además, ¿verdad?, que lo vemos, ya todas estas cosas que vienen con Daniel, ¿verdad?, esos profetas en el Antiguo Testamento, con sus discípulos, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, ahí en el libro de Apocalipsis de Juan, todo pues lo que viene. Entonces, esto nos lo recuerda, ¿verdad?, el Señor Jesucristo también, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo que mora, que está en nosotros. Amén. Entonces, Cristo dice ahí en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, ¿sí? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿sí? No tengamos miedo en medio de todo esto, ¿verdad?, que estamos viviendo, lo cual incluso algunos de nosotros lo estamos pasando. No tenemos, ¿verdad?, que tener ningún temor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no, ¿verdad?, os la doy como el mundo la da. No se turbe, ¿verdad?, que no nos turbemos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto se los decía, ¿verdad?, a sus discípulos, porque se les venían persecuciones y muchos problemas como a nosotros hoy en día, ¿verdad? Estamos viendo que hay una serie de problemas, de situaciones, incluso, ¿verdad?, vienen cosas más tremendas. Entonces el 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿sí? Fíjese, le dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene en mí. Entonces, ¿verdad?, si nos estamos dando cuenta
verdaderamente, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, están, ¿verdad?, sucediendo cosas muy graves, muy tremendas, ¿verdad?, para el pueblo, aún también para el inconverso. Pero sabemos que para el pueblo de Dios, ¿verdad?, hay salvación, hay esperanza. Ahora es muy difícil congregarnos como nos congregábamos, ¿verdad?, anteriormente, ¿verdad?, todos a la vez, en un lugar, en un templo, ¿verdad? Como que ahora es muy difícil. ¿Verdad? Y muy difícil por el famoso, pues, distanciamiento social. No podemos estar toda la gente, todas las personas, todos los hermanos dentro del templo. Entonces, a futuro, ¿verdad?, ya, como pregunta también, no sé, ya no nos dejarán congregarnos. Se pondrán más difíciles, pues, las cosas. Fíjense también, ¿verdad? Viene el invierno, ¿verdad? Eso lo están diciendo, la influenza, ¿verdad?, más coronavirus, como que agravando más la situación, como que metiendo más miedo. La gente, digo, tal vez, ¿verdad?, digo, no quiera congregarse. Entonces, ¿verdad?, no sé, ¿verdad?, no sabemos si querrán reabrir más hermanos, ¿verdad?, los templos. O sea, hacen ver las cosas, ¿verdad?, que viene todavía un invierno más negro, peor todavía de lo que se está viviendo. Entonces, ¿verdad?, como que le digo, nos están haciendo ver las cosas, como preparándonos, como que ya no se va a abrir, ¿verdad? Ya poco a poco se van a ir cerrando los templos. Fíjense. Entonces, dejarán, pues, de ignorar a la iglesia, los gobiernos, los gobernantes, nos llevarán, pues, hacia ese ecumenismo, donde será una sola iglesia. ¿Aceptaremos esto también nosotros como iglesia? ¿Nos congregaremos con esa iglesia ecuménica? ¿Nos convertiremos, pues, en ese tipo de iglesia? A manera, pues, de pregunta lo estamos diciendo. O sea, tenemos que recapacitar en todo esto, como que se viene dando y se va a estar dando, ¿verdad? Miren cómo dice el pasaje de Juan 4, 20 a 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús con estas palabras? Iglesias, créanme que la hora viene cuando ni en esta iglesia, ni en aquella, ¿verdad?, ni en ninguna otra iglesia, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estamos comprendiendo este tipo de palabras? ¿En dónde hay que adorar entonces al Señor? Si estamos entendiendo, comprendiendo que se nos va a coartar a, tal vez más adelante, adorar al Señor en un templo, ¿en dónde hay que adorarle ahora? ¿Verdad? En cualquier rincón en nuestra casa o fuera de nuestra casa, ¿verdad? Adorarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora así será, porque tal vez ya no habrá oportunidad dentro de un templo, ¿verdad?, reunidos con toda la congregación por causa de la persecución, ¿verdad? En algún rinconcito, en algún lugar escondido, tendrán que adorar al Señor. Entonces, la mujer samaritana también le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, ¿verdad?, que Él es el mayor de los profetas. Jesús conoce todos los tiempos, ¿verdad? Nos avisa que nos preparemos. Viene algo tremendo, ¿verdad? Viene algo tremendo a la humanidad, se avecina algo fuerte. El Señor viene también junto con todo esto por su iglesia. El Señor viene por su iglesia, ¿sí? Dice, ¿verdad?, la palabra: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Eso nos lo recuerda ahí en Mateo 25:6, el Señor. Tengamos cuidado, hermano, ¿verdad? Estemos preparados para la venida del Señor cada uno de nosotros. Verdaderamente, ¿verdad?, por ahí están diciendo, ¿verdad?, que estos son los años, los últimos
tiempos, los últimos años, ¿verdad? Los últimos días. Pero muchos dicen que no estamos en los últimos días, sino en las últimas horas ya de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Preparémonos a que Dios les bendiga en este corto mensaje, llevémoslo en nuestro corazón y que verdaderamente, ¿verdad?, el Señor nos guíe en medio de todo esto y no vacilemos, ¿verdad?, no volteemos nuestra mirada atrás, sino, ¿verdad?, puestos pues nuestra vista en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a toda la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y oremos. Gracias, Señor, mi Dios, por tu bendita y santa palabra. Tú nos adviertes, mi Dios, nos redarguyes, previenes a tu iglesia, mi Dios, que no es tiempo de dormir, no es tiempo, mi Dios, de perezas, de flojeras, sino, Señor, mi Dios, de verdaderamente avivar ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hacer la parte que nos toca y seguir predicando este hermoso evangelio a cuanta persona se nos atraviese, Dios mío, porque el único medio es tu iglesia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga.